arrancamos con los tutoriales de Aprende a tejer al crochet con trapillo, pero vamos a empezar con la parte circular. Con las bases circulares podemos hacer cestitos, alfombras, carteras, bolsos y muchas cosas más. En los tutoriales anteriores hemos aprendido a tejer de manera recta y también unos cuantos puntos que son los que vamos a aplicar ahora en el círculo, como el punto bajo, el punto alto, el medio punto alto, el punto alto doble, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que si todavía no sabes tejer esto que te estoy diciendo, ve al principio de este curso y empieza a practicar estos puntos. Bueno, he escogido este color porque es bien clarito, lo vamos a ver bien. Y estoy notando ya por aquí que hay un nudito. Así que para eso vamos a llamar a nuestras herramientas auxiliares como la tijera, las agujas laneras que son para esconder las hebras, los marcadores. Y la aguja nos lleva un poco más de trabajo, pero va a marcar la diferencia al terminar nuestro trabajo. Así que dejamos las herramientas auxiliares y vamos a ir a armar nuestro artilugio, donde vamos a poner, bueno, este trapillo lo compro en Los Chinos, dice que tiene entre 350 y 450 gramos, obviamente no son todos del mismo grosor, miren, ya tenemos un nudito por aquí, no son todos de la misma textura, este por ejemplo tiene bastante algodón porque no cede, pero está en un intermedio y por lo que vemos no es tan grueso. Bueno, ahora lo vamos a probar en la medida que vayamos tejiendo. Vamos a poner esto así. Lo hice con un cestito por si es la primera vez que pasás por el canal. Y mira, yo prefiero antes de empezar cortar este pedacito y lo dejamos para el final por si nos falta esa hebrita que a veces decimos no puede ser que me falte tan poquito y que no tenga ni un centímetro. Así que esto es importante, lo vamos a guardar. Después con los trocitos de hebra que nos van quedando vamos a hacer algo que ya lo estoy planeando. Así que si quieren saber qué vamos a hacer me lo dejan en los comentarios. Me lo piden y yo se los revelo. Ya no falta tanto, Estoy uniendo las hebritas para poder mostrarles que vamos a reciclar todos los pedacitos de trapillo. Vale, vamos a probarla y ya saben que esta es mi favorita, la número 9. Parece que es la que va con todos estos trapillos del chino. La 10 podría ir también si es que vamos a tejer una alfombra para que sea un poco más finita. En el vídeo anterior ya hemos tejido una alfombra con los puntos básicos de todo lo que hemos aprendido en este curso que empezamos hace muy poquito. Bueno, vamos a empezar con el aro deslizado o el aro corredizo o el nudo corredizo o como le digas ahí en tu país. El aro deslizado empezamos poniendo la parte más corta en la palma de nuestra mano. Podemos usar 3 dedos, 2 dedos. En este caso vamos a usar 3 dedos para que lo vean mejor. Y vamos a hacer, dejamos la parte sobre la palma y en la parte larga la vamos a girar por la parte de atrás de nuestros dedos. Y cuando venimos hacia la parte de adelante vamos a cruzar la parte corta y volvemos a pasar por los mismos dedos y con este dedito lo trabamos, ¿vale? Vamos a hacerlo de nuevo. Ponemos nuestra hebra más corta sobre la palma de la mano. Aquí lo pongo juntito, después vemos. Lo podríamos hacer de esta manera. Vamos a pasarlo por la parte de atrás. Voy a dejar un dedo suelto. Podría dejar 2. Uno ya sería muy poquito, pero vamos a dejar 3. Y ya lo pasamos. En la parte de adelante lo cruzamos. Y una vez que lo cruzamos, volvemos hacia la parte de atrás y trabamos con este dedito. Ya lo tenemos así. Por delante una cruz con la hebra más corta.
por detrás tenemos una paralela. Ahora vamos a tomar nuestra aguja y vamos a pasar el gancho por la primera hebra por debajo y la vamos a traer hacia adelante. Una vez que la tenemos hacia adelante, vamos a hacer un giro y vamos a sostener, porque ahí ya tenemos nuestro aro deslizado. Sobre este aro y sobre esta hebra también, que no la tenemos que olvidar, vamos a empezar a tejer los puntos de base, que esto sería de esta manera. En este primer ojal vamos a tejer el primer punto de base. Ahí está. Entonces, así ya nos quedaría el aro deslizado. Este es el comienzo para arrancar a hacer nuestra base circular. También aprendimos los aumentos, que son importantes porque en esta base tenemos una tabla de aumentos que vamos a ir aplicando. Volvemos a empezar, ponemos la hebra más pequeña sobre la palma de la mano, llevamos por detrás de los dedos la hebra larga, la traemos hacia nuestra parte delantera, la cruzamos, hacemos una cruz y la ponemos de manera paralela con la parte de atrás. La trabamos con el dedito. Esto nos tiene que quedar así. Así, así. Ahora, con nuestro gancho, pasamos por debajo, cogemos la hebra, la traemos, giramos y para que no se nos vaya, vamos a hacer un punto. Ahí está. Y ahí ya tendríamos nuestro aro deslizado, aro mágico, aro corredizo, nudo corredizo, etcétera, etcétera. ¿Y por qué le llamamos aro deslizado? Porque este aro mágico, como también se llama, tiene la capacidad de abrirse y cerrarse. Entonces, una vez que nosotros empezamos a poner los puntos alrededor, siempre con esta hebrita, juntamente con la otra, al final podremos cerrar el aro y empezar a tejer de manera circular. Así que esa es la facultad que tiene nuestro aro deslizado. Aprendemos este aro deslizado porque después de esto viene mucho más que aprender. Si te ha gustado el tutorial de hoy, me dejas un like para que yo sepa que puedo seguir trabajando, que tengo compañía. Y si todavía no te has suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento para que no te pierdas de nada, porque esto recién empieza y habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye, bye.